Quisiera compartir algo que he aprendido como padre y abuelo para alentar a los padres y a las madres y a los que trabajen con la juventud del mundo. Hace varios años leía el periódico cuando uno de mis nietos se sentó a mi lado. Mientras leía me dio gusto escuchar su voz de fondo. Imagínense mi sorpresa cuando segundos después se puso entre el periódico y yo, me tomó de la cara y con la nariz puesta contra la mía me preguntó, «Abuelo, ¿estás ahí?» Madres y padres, ¿están ahí? Abuelos y abuelas, ¿están ahí? Estar ahí significa comprender el corazón de los jóvenes y conectarse con ellos. Y eso no es solo conversar con ellos, sino también hacer cosas juntos. Para en verdad comprender su corazón, debemos hacer más que estar en el mismo cuarto o asistir a las mismas actividades. Debemos planear y aprovechar las oportunidades para enseñar que tienen un impacto profundo y perdurable en ellos. Recuerdo que de joven pedí permiso para ir a jugar al béisbol a la hora de cenar. Le dije a mi madre, «Pon mi comida en el horno». Ella respondió, «Robert, realmente quiero que descanses, vengas a casa y cenes con la familia. Luego puedes ir a jugar hasta que oscurezca». Ella nos enseñó que lo más importante de las comidas en familia no eran los alimentos, sino la interacción que nutre el alma. Padres y madres, al llevar a sus hijos a la escuela o actividades, toman tiempo y hacen que se quiten los audífonos para que los escuchen y sientan su amor. Toman tiempo para hablar con ellos de sus esperanzas, sueños y temores. Para que nuestras interacciones con los jóvenes lleguen a su corazón, tenemos que darles la atención que le daríamos a un colega o amigo de confianza. Lo más importante es dejar que hablen. Háganles preguntas y estén dispuestos a escuchar. Sí, a escuchar y escuchar un poco más. Invoco las bendiciones del Señor para los padres, las madres y los jóvenes, para que sean amados, dirigidos y guiados. Que podamos tener familias eternas y estar juntos para siempre en la presencia de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la escuela dominical correspondiente a la semana del 21 al 27 de junio. Nuestra clase se titula «De tal estima como las riquezas de toda la tierra». Y vamos a estudiar doctrinas y convenios, las secciones del 67 al 70. Ciertamente, ciertamente, hermanos, las revelaciones que el Señor nos ha dado son realmente una riqueza de un valor inestimable en nuestras vidas. Una riqueza mucho mayor a cualquier otra que pueda haber en la tierra. Recordemos que en la clase pasada mencionábamos que el profeta José Smith tenía que reanudar la traducción de la Biblia. Habíamos especificado que no se trataba propiamente de una traducción. No es como con las planchas de oro que había que traducirlas por el idioma en el que estaban escritas, sino que en este caso se trataba más bien de una revisión de la Biblia, una revisión inspirada que haría el profeta por mandato del Señor, para entonces poder incluir verdades preciosas y muy importantes que se habían perdido gracias a que el hombre, en el transcurso del tiempo que había transcurrido, había quitado partes que no le convenían y que por esa causa habían ido desapareciendo de la Biblia. Este era un trabajo importantísimo que tenía que hacer el profeta y necesitaba estar muy tranquilo para poder hacerlo.
Entonces decidió trasladarse de Kirtland, Ohio, donde estaba, a Hiram, Ohio. Y allí empezó a vivir con la familia Johnson para comenzar a hacer esta importante labor. Había también algo muy importante que tenían que hacer, y era publicar doctrinas y convenios, que para ese momento se llamaba el libro de los mandamientos, como podemos leer en la lección. En los distintos versículos a veces lo vemos con el nombre del libro de los mandamientos, porque así era como se llamaba en la época en la que nosotros estamos estudiando esos versículos. Tenían que hacer eso, y el Señor ya había preparado el camino para ello. Recordemos que había un hermano que se llamaba William Phelps, que trabajaba en una imprenta. Antes de unirse a la iglesia tenía muchos conocimientos sobre eso, y ya el Señor lo tenía visto para encargarle la importantísima tarea de hacerse cargo de una imprenta para la iglesia. Este negocio ayudaría mucho a la iglesia con sus publicaciones, y esto se iba a realizar en el condado de Jackson, en Missouri. Recordemos que cuando se hacían publicaciones era muy difícil llevarlas a las imprentas. No querían aceptar hacer esas impresiones, habían dificultades, se perdían. Entonces era mejor que la iglesia tuviera su propia imprenta. El Señor lo organizó todo para ello, y el encargado para hacerse cargo de esa imprenta era el hermano Phelps, que era el que poseía los conocimientos y la preparación para hacerlo. Aparte de eso, el hermano Oliverio Cowdery sería llamado para recaudar los fondos necesarios para poder poner en funcionamiento esa imprenta, y también para llevar los manuscritos sagrados de las revelaciones de doctrinas y convenios hasta Missouri, lo cual era una labor bastante delicada y bastante importante. Antes de que el hermano Cowdery y el hermano Phelps se fueran a cumplir con todo esto, el profeta consideró que era necesario que se reunieran los élderes en una conferencia. En esa conferencia iban a ser leídas las revelaciones que se iban a publicar para entonces lo que se llamaba el libro de mandamientos. Se reunieron los élderes para leer especialmente la sección número 1 de Doctrinas y Convenios, que es muy especial. Recordemos, hermanos, que el Señor mismo dictó palabra por palabra el prefacio de este maravilloso libro de Doctrinas y Convenios. Lo estudiamos en la primera lección de este libro. Si desean recordarlo, pueden buscar la clase que se encuentra también publicada con respecto a la sección número 1. Cuando el profeta la leyó, los élderes sintieron un gran gozo, y el Espíritu Santo les ayudó a sentir la veracidad de todo lo que estaban escuchando, y con gran gozo en sus corazones ellos testificaron de que esas revelaciones eran verdaderas. Sin embargo, lamentablemente, como suele ocurrir, siempre hay alguna discordia, siempre hay alguna persona que no está de acuerdo. Y había un hermano que se llamaba William Mac... Un momento. Que si no me pongo los lentes no lo puedo leer. William McLean, que puso en duda el lenguaje de la revelación. Cuando yo leí esto, recordé mucho aquello que comentábamos en la clase pasada de esa naturaleza que tenemos los seres humanos de siempre querer ver perfección en nuestros líderes, cosa que sabemos que no podemos tener ninguno, ni nosotros ni nadie. Siempre tenemos que recordar que los líderes del Señor son inspirados y llamados por Él, y se preparan.
y van progresando en el camino al igual que lo hacemos nosotros. Cuando el profeta leyó la revelación que se encuentra en la sección 1, este hermano vio que habían errores gramaticales, le pareció que las palabras no eran las adecuadas, que no estaba bien estructurado. En resumidas cuentas, pensó que esta revelación no podía venir de Dios, porque si venía de Dios tenía que ser absolutamente perfecta. Es decir, que su orgullo le hizo poner sus conocimientos por encima del Señor y lo que Él había revelado a través de sus siervos. Entonces el Señor, como resultado de esa rebeldía, respondió con la revelación que tenemos en la sección 67. El profeta José Smith dijo estas palabras acerca de lo que estaba pasando. McLellin, que según palabras del profeta tenía más conocimiento que sentido común, se esforzó por escribir algo que fuera semejante por lo menos a uno de los mandamientos más sencillos del Señor. Cuando leamos los versículos nos vamos a dar cuenta que el Señor reta al hermano y a los que dudaban de que si pensaban que esta revelación no era verdadera y que sus siervos no estaban preparados para haberla escrito, entonces que la escribieran ellos. Y los retó a elegir al elder más sabio que tuviera. Evidentemente, el hermano McLellin fue el elegido, ya que tenía una gran preparación. Era un maestro que tenía muchísima experiencia y conocimiento. Pero aunque el hermano McLellin escogió la parte más sencilla, aún así con mucho esfuerzo no logró escribir la revelación. Y el profeta dice: fracasó lamentablemente en su intento de escribir una revelación. Era una terrible responsabilidad escribir en el nombre del Señor. Los élderes y todos los presentes que fuimos testigos de este vano intento de un hombre por imitar el lenguaje de Jesucristo, vimos renovada nuestra fe en la plenitud del Evangelio y en la verdad de los mandamientos y revelaciones que el Señor había dado a la iglesia por medio de mi persona. Después que estos acontecimientos ocurrieron, entonces el profeta comenzó a organizar las revelaciones que se encontraban preparadas para el libro de los mandamientos, para entonces estos manuscritos pudieran ser llevados por Oliverio Cowdery y John Wimber hacia Missouri. Veremos un poquito más adelante que el hermano John Wimber fue llamado por el Señor para acompañar a Oliverio Cowdery. No porque el Señor no confiara en Oliverio Cowdery, sino porque existían muchos caminos peligrosos. Recordemos que en esas épocas los viajes no eran tan seguros como puedan ser ahora en los medios de transporte que tenemos, y que tenían que recorrer muchos caminos a pie, caminos que eran peligrosos, y más aún para los miembros de la iglesia que eran tan perseguidos y acosados. Lo que llevaba Oliverio Cowdery era algo de suma importancia, que eran los manuscritos de Doctrinas y Convenios, por lo cual el Señor mandó a John Wimber a que le acompañara, y veremos más adelante que también John Wimber tenía una importantísima tarea que realizar. Además, también le ayudaría a cuidar de los fondos que Oliverio Cowdery tenía que llevar hasta Missouri para lo que era el establecimiento de la imprenta de la iglesia. Entonces, vamos a leer un poco qué fue eso que le dijo el Señor, cómo el Señor respondió a esa rebeldía de estos hermanos en contra de lo que el profeta estaba leyendo, y por qué veían ellos esas cosas y esas imperfecciones en el profeta. Evidentemente por su orgullo.
Lamentablemente, hermanos, sabemos que hay la tendencia a pensar que somos mejores que otras personas porque tenemos una preparación académica, porque tenemos más recursos, y muchas veces cuestionamos que otras personas que según nuestro entender no están en nuestro nivel de preparación tengan a su cargo responsabilidades grandes. Y entonces tendemos a dudar, olvidándonos que el Señor claramente ha dicho siempre que Él hará de lo débil fuerte. Y Él sabe a quién llama, y a quien el Señor llama capacita. Vamos a leer lo que dice el Señor en la sección 67. Tenemos que comienza como lo hace en cada sección, que siempre lo comentamos, porque el Señor siempre dice escuchar y oír con atención, y les dice a los élderes que estaban reunidos que Él escuchaba sus oraciones y que conocía sus corazones, y todo eso había llegado a Él. Y les dijo en el versículo 2, he aquí, mis ojos están sobre vosotros, y los cielos y la tierra están en mis manos, y las riquezas de la eternidad son mías para dar. Os esforzasteis en creer que recibiríais la bendición que se os había ofrecido. Mas he aquí, de cierto os digo que existían temores en vuestros corazones, y en verdad esta es la razón por la que no la recibisteis. No sabemos exactamente a qué bendición se refería el Señor. Se piensa que probablemente era algún tipo de manifestación que ellos esperaban recibir y que no recibieron porque su fe no fue lo suficientemente fuerte. Hablamos de eso en la clase pasada, en el hecho de que se procurara buscar las señales y las manifestaciones para obtener supuestamente a través de ella la fe. Aprendimos que esto no es posible y que el milagro no precede la fe. El milagro viene a causa de la fe. Y muchas veces, hermanos, perdemos las bendiciones, perdemos los progresos grandes en nuestras vidas precisamente por el temor. Y el temor, cuando nos paraliza y no nos deja avanzar, no es otra cosa que falta de fe, de no confiar en que el Señor nos va a ayudar a avanzar en lo que Él nos ha pedido que hagamos o en lo que sabemos que es el camino correcto. Y eso nos limita para recibir las bendiciones que Él tanto desea darnos. Tenemos que en el versículo 5, el Señor se refiere a lo que acabamos de hablar que pasaba con el profeta y lo que estaba leyendo. Vuestros ojos han estado sobre mi siervo José Smith, hijo, y su lenguaje, y sus imperfecciones habéis conocido, y en vuestro corazón habéis procurado conocimiento para poder expresaros en un lenguaje superior al suyo. Esto también lo sabéis. Ahora escoged del libro de mandamientos el menor de entre ellos, y nombrad al que de vosotros sea el más sabio. La pequeña historia que relatábamos al principio de la sección, hermanos, y fue cuando el hermano que mencionamos que se rebeló, fracasó estrepitosamente en escribir la revelación. Sí, logró escribir algo muy adornado de acuerdo al lenguaje que él poseía, pero no era el correcto. Tenemos aquí un comentario del elder Orson Whitney que me gustó mucho y que dice lo siguiente con respecto a este desafío que el Señor les hizo a ellos. Bien, uno de ellos, que se consideraba el más sabio y que tenía bastante instrucción, aceptó el reto e intentó escribir una revelación, pero fue un fracaso total. Naturalmente articuló algunas palabras con mucho estilo, pero le faltaba el espíritu divino y tuvo que reconocer que se daba por vencido. No es fácil comunicar el espíritu de vida. El hombre puede hacer el cuerpo, pero solamente Dios puede crear el espíritu. Muy importante, hermanos, estas reflexiones
del elder Orson Whitney. Continuando entonces tenemos que en el versículo 10 el Señor le dice: y además de cierto os digo que es vuestro el privilegio, y os hago una promesa a vosotros los que habéis sido ordenados a este ministerio, que si os despojáis de toda envidia y temor y os humilláis delante de mí, porque no sois suficientemente humildes, el velo se rasgará y me veréis, y sabréis que yo soy, no con la mente carnal o natural, sino con la espiritual. Porque ningún hombre en la carne ha visto a Dios jamás, a menos que haya sido vivificado por el Espíritu de Dios. Ni puede hombre natural alguno aguantar la presencia de Dios, ni conforme a la mente carnal. No podéis aguantar ahora la presencia de Dios, ni la ministración de ángeles. Por consiguiente, continuar con paciencia hasta perfeccionaros. A mí realmente me encantaron todos estos versículos, hermanos, de esta sección. Tenemos aquí una lección muy importante que nos dice que las revelaciones dadas por medio de José Smith son verdaderas y provienen de Dios. Realmente lo son. Y el Señor aquí nos hace una promesa muy hermosa y muy importante. Recordemos que Él nos dice que si nos despojamos de la envidia y el temor y nos humillamos, si somos humildes, entonces el velo se rasgará y nosotros podremos verlos a Él y saber, como dice aquí, sabréis que yo soy, no con la mente natural, sino con la espiritual. Esta promesa, hermanos, es bien importante, porque muchas veces pensamos que estas maravillosas promesas solamente se aplican a los líderes generales, al profeta, a aquellas personas tan especiales de las que hablamos en las Escrituras. Hermanos, esta es una promesa que el Señor extiende a todos nosotros, pero que evidentemente requiere de una preparación, requiere de una condición, o más bien de varias condiciones importantes para que esta maravillosa promesa se cumpla. Pero está allí para cada uno de nosotros. Quiero leerles algunos comentarios con respecto a esta promesa porque en verdad es hermosa y a mí me encantó. Tenemos que una de las verdades que más se destaca del Evangelio restaurado es que los cielos no están cerrados, como muchas veces nos quieren dar a entender, que ya el Señor no se comunica con nadie, que los milagros ya no existen, que solo se comunicó en la antigüedad con los profetas, de los que hablamos en el Nuevo Testamento, mas no ahora. Entonces, los cielos no están cerrados, que Dios habla a los hombres y les revela su voluntad. Y un aspecto maravilloso de esa verdad es que Dios mismo en realidad se revelará a las personas que cumplan con ciertos requisitos. Las Escrituras dicen que muchos antiguos profetas vieron a Dios y la dispensación actual se inició con una visión, recordémosla, en la que Dios y Cristo aparecieron ante José Smith en la arboleda sagrada. Pero en varios lugares de doctrinas y convenios, incluso en la sección 67, se enseña claramente que este extraordinario privilegio no está reservado solamente para los profetas, sino para toda persona que esté dispuesta a cumplir con el requisito que exige de una rectitud total. Presten atención a lo que enseñó el profeta José Smith, hermanos, que es muy importante. Después que una persona tiene fe en Cristo, se arrepiente de sus pecados, se bautiza para la remisión de ellos y recibe al Espíritu Santo por la imposición de manos, que es el primer consolador, entonces si continúa humillándose ante Dios,
teniendo hambre y sed de justicia y viviendo de acuerdo con todas las palabras de Dios, el Señor le dirá dentro de poco: hijo, serás exaltado. Cuando el Señor lo haya probado en todas las cosas y haya visto que aquel hombre está resuelto a servirlo, pase lo que pase, ese hombre verá que su vocación y elección han sido confirmadas, y entonces será suyo el privilegio de recibir al otro Consolador que el Señor ha prometido a los santos, según se haya escrito en el testimonio de Juan. Pueden buscarlo en el capítulo 14, en los versículos del 12 al 27. ¿Qué pues es este otro Consolador? ¿Qué significa ese otro Consolador? No es nada más ni menos que el Señor Jesucristo mismo. Y esta es la sustancia de todo el asunto, que cuando un hombre recibiera este último Consolador, tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo, o aparecérsele de cuando en cuando, y aún le manifestará al Padre, y hará morada con él. Y le serán descubiertas las visiones de los cielos, y el Señor lo instruirá cara a cara, y podrá alcanzar un conocimiento perfecto de los misterios de Dios. Y esta es la dignidad y posición que alcanzaron los antiguos santos cuando vieron tan gloriosas visiones. Recordemos a Isaías, Ezequiel, Juan en la isla de Patmos, Pablo en los 3 cielos, y todos los santos que han tenido comunión con la Asamblea General y la Iglesia del primogénito. Una promesa, hermanos, que realmente es absolutamente verdadera y aplicable a cada uno de nosotros, no solamente al profeta o a los líderes generales, pero evidentemente hay mucho que hacer por parte nuestra para poder obtenerla. Continuando entonces con la sección 68, tenemos que, como nos dice en el cabecero, esta revelación fue dada por medio del profeta José Smith en Hiram, Ohio, el 1 de noviembre de 1831, como respuesta a una súplica que le hicieron varios hermanos para conocer la voluntad del Señor con respecto a ellos. Estos hermanos que hicieron esa súplica, que querían saber, eran Orson Hyde, Lux Johnson, Lyman y Johnson y William y McLean. Aun cuando parte de esta revelación está aplicada específicamente a esos hermanos, veremos, hermanos, que estas revelaciones, como lo son todas las de doctrinas y convenios, siempre son aplicables para toda la iglesia, es decir, para cada uno de nosotros también, y podemos aprender muchísimo de ellas. Entonces tenemos que en el versículo 1 el Señor se refiere a Orson Hyde primero y le dice: fue llamado mediante su ordenación para proclamar el Evangelio sempiterno por el Espíritu del Dios viviente, de pueblo en pueblo y de tierra en tierra, entre las congregaciones de los inicuos, en sus sinagogas, razonando con ellos y declarándoles todas las Escrituras. Este llamamiento que el Señor le extiende al hermano Hyde, al elder Hyde, hermano, es sumamente importante y tendrá una trascendencia muy grande. Yo les quiero leer algunas de las cosas que implicaron ese llamamiento y que el hermano Orson Hyde cumplió. Como mencionamos, tuvieron un gran alcance ese llamamiento que él recibió. La profecía que contiene este versículo se cumplió literalmente, y Orson Hyde proclamó el Evangelio de pueblo en pueblo y de tierra en tierra. En 1832 viajó junto con Samuel Smith por los estados de Nueva York, Massachusetts, Maine, Rhode Island, más de 3.200 kilómetros a pie, hermanos, a pie, un gran sacrificio.
En 1835 fue ordenado apóstol y en 1837 fue en una misión a Inglaterra. En 1840 fue enviado en misión a Jerusalén. Cruzó el océano, viajó a través de Inglaterra y Alemania, visitó Constantinopla, El Cairo y Alejandría, y finalmente llegó a la Tierra Santa el 24 de octubre de 1841. Subió al Monte de los Olivos y ofreció una oración dedicando Palestina para el recogimiento de los judíos. Fíjense, hermanos, la gran trayectoria de humildad, de fe y de obediencia que el hermano Orson Hyde hizo y hasta dónde llegó. Continuando entonces con lo que el Señor mencionaba en esta revelación, decía, y esta es la norma para ellos, hablarán conforme los inspire el Espíritu Santo. Y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura. Será la intención del Señor, será la palabra del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios para salvación. He aquí, esta es la promesa del Señor a vosotros, oh mis siervos. Tenemos allí, hermanos, palabras muy importantes que mencionan acerca de lo que decían los siervos del Señor, que no era otra cosa que lo que Él les inspiraba a decir. Como tenemos aquí en la siguiente lección, que las palabras inspiradas de los siervos del Señor son las palabras del Señor. Recordemos que en las Escrituras nos lo dice claramente, que lo que el Señor dice a través de sus siervos es como si lo estuviese diciendo Él mismo. Y esto es muy importante, hermanos. Quería leerles unas palabras del elder Jeffrey Holland con respecto a esto de las Escrituras. Tenemos que el elder Holland compartió como el principio que se enseña en Doctrinas y Convenios, en el versículo 68.4 que acabamos de leer, enseñó cómo esto se aplica a la conferencia general. Les pido que en los días subsiguientes reflexionen, no solo en los mensajes que han escuchado, sino también en el fenómeno excepcional que es la conferencia general en sí. Lo que nosotros, como santos de los últimos días, creemos que son estas conferencias y lo que invitamos al mundo a que escuchen y observen en cuanto a ellas. Testificamos a cada nación, tribu, lengua y pueblo que Dios no solo vive, sino que Él también habla para nuestra época y en nuestros días. El consejo que han escuchado es bajo la dirección del Santo Espíritu. La voluntad del Señor será la palabra del Señor, la voz del Señor y el poder de Dios para la salvación. Estas palabras las tenemos, hermanos, en un mensaje llamado Un estandarte para las naciones, publicado en la Liaona de mayo del 2011. Tenemos, hermanos, que es importantísimo que nos demos cuenta y reflexionemos mucho en el hecho de que lo que los siervos del Señor nos dicen, lo que escuchamos de boca de nuestros líderes generales, de nuestros profetas, son palabras de Dios. El presidente Joseph Fielding Smith menciona que cuando una de las autoridades generales se pone en pie delante de una congregación del pueblo y cuenta con la inspiración del Señor, habla lo que el Señor quiere que hable. Y lo que dice es escritura tal como cualquier otra escrita en estos registros. Pero a esto lo llamamos los libros canónicos de la Iglesia. Tenemos entonces que también tenemos que puntualizar algo bien importante, hermanos. Estas revelaciones que se recibieron en Doctrinas y Convenios no las podía recibir cualquier persona. Las revelaciones que corresponden para toda la Iglesia, como hemos dicho en otras clases, solamente pueden ser recibidas por el presidente de la Iglesia, por el profeta del Señor.
como nos dice aquí el presidente Joseph Fielding Smith. Entonces, tenemos también que el presidente Harold B. Lee definió lo que son las escrituras y decía, no se debe pensar que toda palabra que dicen las autoridades generales es inspirada o que estos hermanos son inspirados por el Espíritu Santo en todo lo que leen y escriben. Tened presente eso. Si uno de ellos, sea quien sea, escribe o algo que no está entre lo que podéis encontrar en los libros canónicos, a no ser que se trate del profeta vidente y revelador, y por favor tened en cuenta esta excepción. Podéis decir sin vacilar, pues eso es una opinión personal, para que podamos reconocer lo que ellos dicen. Tenemos también una reflexión que a mí me gustó mucho que aquí se menciona. Cuando escuchamos esto de que nuestros líderes generales, de que los siervos del Señor están inspirados por Él y sus palabras son las palabras de Dios, muchas veces cuando viene la duda, cuando son personas que no son miembros de nuestra iglesia o incluso los mismos miembros de la iglesia, muchas veces quizás se cuestionen y digan, pero ¿cómo sé yo que en verdad lo que Él está diciendo es la palabra de Dios? Y lamentablemente muchas veces tendemos a pensar de que esa persona tiene que demostrarnos que lo que Él está diciendo es la verdad. Mostrando de esa manera, hermanos, una actitud que aunque no la reconozcamos es de rebeldía, al no querer aceptar lo que el Señor nos dice a través de sus siervos, requiriendo una prueba para ellos, como si el Señor tuviera que hacernos saber a nosotros si eso es o no es verdad para que nosotros podamos creerlo. Realmente, hermanos, parece que a veces se nos olvida quiénes son aquí los que tienen que demostrar algo. Somos nosotros, no el Señor. Quiero leerles una reflexión con respecto a esto que es muy importante y dice lo siguiente. El presidente Reuben Clark, hijo, analizó una pregunta sumamente importante. ¿Cómo saber cuando han hablado ellos inspirados por el Espíritu Santo? He meditado mucho en cuanto a esta pregunta y la respuesta, según mis conclusiones, es: podemos saber si los oradores son inspirados por el Espíritu Santo solo si nosotros mismos somos inspirados por el Espíritu Santo. En un sentido, esto hace que la responsabilidad de determinar cuándo hablan en esa forma pase de los hombros de ellos a los nuestros. Muy importante, hermanos. No son ellos quienes deben demostrarnos eso. No es el Señor el que tiene que darnos manifestaciones a nosotros para que les creamos y sepamos que es verdad lo que ellos dicen. Somos nosotros quienes debemos prepararnos. Somos nosotros quienes debemos buscar la inspiración del Espíritu Santo para conocer la veracidad de lo que ellos están diciendo. Por eso muchas veces, hermanos, nos recomiendan prepararnos cuando viene la conferencia general. Si nosotros nos preparamos espiritualmente, si nos preparamos temporalmente para poder estar concentrados, nos preparamos mediante la oración, leyendo las Escrituras, vamos a obtener la inspiración del Espíritu Santo que nos testificará de la verdad de lo que estamos escuchando. Pero tenemos que recordar que, como nos dice la reflexión del hermano Clark, eso es responsabilidad nuestra. Algo muy importante, hermanos. Entonces el Señor menciona en el versículo 6: sed de buen ánimo, pues no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros, y os ampararé y testificaréis de mí. Sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. Él nos
nos dice, sed buen ánimo y no temáis. Sabemos, hermanos, que realmente no es fácil muchas veces que podamos llevar el Evangelio. Sabemos que tenemos dificultades, sabemos que hay desaveniencia, sabemos que hay rechazo, que incluso hay persecuciones como las habían en esa época, quizás no tan encarnizadas hoy en día, pero también las hay. Pero por eso nosotros necesitamos estar fuertes en nuestro testimonio y confiar en el Señor como Él nos lo dice aquí, siendo de buen ánimo y no temiendo. Siempre recuerdo unas palabras que leí del presidente Nelson con respecto a este tema de hablar acerca de las cosas del Evangelio. Él mencionaba que los profetas, los líderes, no son personas populares, no son personas que siempre van a decir lo que nosotros queremos escuchar. ¿Por qué? Porque ellos lo que tienen que decir es la verdad. Ellos lo que tienen que decir es lo que el Señor les ha inspirado a decir, no lo que alegre nuestros oídos. Y eso muchas veces les ha generado problemas y les ha generado incluso los comentarios que nosotros quizás hemos escuchado en muchas oportunidades. Qué cerrados son las personas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Ellos creen que ellos tienen la verdad. Ellos quieren que nosotros estemos obligados a hacer algo con lo cual no nos sentimos cómodos. Hermanos, los profetas no están para hacernos sentir cómodos. Los profetas están para señalarnos el camino y para hacer nuestras atalayas. Y ese camino muchas veces no va a ser fácil. Ese camino no nos lleva a obtener la sonrisa del mundo. Ese camino no nos lleva a sentirnos cómodos en el mundo. Ese camino nos lleva a sentirnos cómodos y a sentir la paz espiritual con nuestro Padre Celestial, no con el mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener eso en cuenta y saber que no siempre lo que escuchemos va a ser lo que alegre nuestros oídos, pero sí lo que va a instruir y a edificar nuestros espíritus y nuestras vidas. Podemos estar perfectamente seguros de eso, hermanos. Continuando con los versículos, en el 10 nos dice, y el que creyere será bendecido con señales que le acompañarán, tal como está escrito, lo que habíamos mencionado antes de las señales. Y luego, mucho más abajo, en el versículo 25, hay una amonestación importantísima que hemos escuchado mucho, hermanos, y que dice, y además, si hay padres que tengan hijos en Sión o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les enseñen a comprender la doctrina del arrepentimiento, de la fe en Cristo, el Hijo de Dios viviente, del bautismo y del don del Espíritu Santo por la imposición de manos, al llegar a la edad de 8 años, el pecado será sobre la cabeza de los padres, porque esta será una ley para los habitantes de Sión o en cualquiera de sus estacas que se hayan organizado, y sus hijos serán bautizados para la remisión de sus pecados cuando tengan 8 años de edad, y recibirán la imposición de manos, y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. Y los habitantes de Sión también observarán el día del Señor para santificarlo. Tenemos allí, hermanos, algo muy importante, y es con respecto a nuestros hijos. Lo tenemos aquí en la lección. Los padres y madres tienen la responsabilidad de enseñar a los hijos. Es nuestra responsabilidad instruirlos, hermanos, y llevarlos por el camino de la rectitud desde muy pequeños, si ellos han nacido dentro de la iglesia y tenemos ese maravilloso privilegio. Es nuestra responsabilidad hacerlo desde que son pequeños. Si ya están mayores, cuando nosotros hemos conocido la iglesia, hermanos, tampoco estamos exentos
de esa responsabilidad. Igualmente nosotros debemos amonestarles y debemos ayudarles a reconocer la verdad y a reconocer el camino. Esa es una obligación y una responsabilidad, hermanos, que no tiene edad realmente. Hoy en día es muy debatido eso del tema de la edad con los hijos, ¿verdad? Y escuchamos usualmente, es mayor de edad, ya yo nada puedo hacer en su vida. Ciertamente tienen su albedrío y nosotros no podemos impedirles escoger su camino, pero sí podemos darle nuestro ejemplo, pero sí podemos amonestarles, pero sí podemos seguirles enseñando hasta donde nos sea posible. No estamos exentos de hacerlo, hermanos. Así como nosotros lo hacemos con otras personas y escuchamos tanto, hay que predicar el evangelio, hay que llevar el evangelio a otras personas. ¿Por qué no lo llevamos también a nuestros seres queridos y pensamos que ellos están exentos porque ya son mayores de edad? Específicamente hablando en este momento de nuestros hijos. Nos deberíamos hacer esa pregunta, ¿verdad? Ellos no están exentos de escuchar la palabra de Dios y es nuestro deber hacérselas llegar en todo lo que podamos. Ciertamente, aunque los padres son buenos, aunque el hogar esté centrado en las cosas del Señor, muchas veces los hijos se desvían. Lamentablemente podemos saber de muchas personas que viven esa triste experiencia y que pasan por esos momentos tan difíciles. Yo quiero hablarle de unas palabras del presidente Spencer W. Kimball con respecto a esto. Y él nos dice: he visto a hijos de buenas familias rebelarse, resistirse, extraviarse, pecar y aún ponerse en contra de Dios. Con eso han llevado tristeza a sus padres, que han hecho lo mejor para establecerles una línea de conducta, enseñarles y darles un buen ejemplo con su vida. Pero repetidamente he visto que muchos de esos mismos muchachos, después de años de vagabundear, maduran y se dan cuenta de todo lo que han perdido. Se arrepienten y hacen grandes contribuciones a la vida espiritual de su comunidad. Creo que la razón por la que esto ocurre es que, a pesar de todos los vientos adversos a los cuales esas personas han estado expuestas, han tenido una influencia aún mayor, mucho mayor de lo que ellos se dan cuenta, del ambiente y las costumbres con que fueron criados en su hogar. Y cuando en años posteriores sienten el anhelo de establecerse con su propia familia, quieren la misma atmósfera de la que gozaron siendo niños. Es muy probable que se vuelvan a aquella fe que tuvo tanto significado en la vida de sus padres. Por supuesto, no hay ninguna garantía de que los padres justos tengan éxito siempre en conservar a sus hijos. Ciertamente los perderán si no hacen todo lo que están a su alcance por evitarlo. Los hijos tienen su libre albedrío, pero si nosotros los padres no tratamos de influir en nuestra familia y establecerla en la senda recta y estrecha, entonces ciertamente las olas y los vientos de la tentación y el mal desviarán a nuestra posteridad del camino verdadero. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Lo que sí sabemos es que los padres justos que luchan por establecer sanas influencias para sus hijos serán considerados inocentes en el último día. Esto es bien importante, hermanos, que lo tengamos en cuenta para quizás no caer en interpretar mal aquella expresión de la salvación es individual. Sí, la salvación es individual, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Y por otra parte, tendrán éxito en salvar a la mayoría de sus hijos
o tal vez a todos. Un gran consuelo, hermanos, que nos anima a seguir fuertes, perseverando en el camino. Hermanos, cuando nuestros hijos rechazan el Evangelio, cuando nuestros seres queridos rechazan el Evangelio, la única esperanza que ellos tienen cuando se han alejado del camino y cuando no tienen visible la luz que el Señor les puede dar, la única esperanza que ellos tienen es nuestra fe. El que nosotros estemos fuertes en el camino del Señor, el que nosotros les sigamos dando el buen ejemplo, el que nosotros sigamos perseverando hasta el fin, porque al orar por ellos, al darles el buen ejemplo, a continuar nosotros de pie, firmes, haciendo todos nuestros esfuerzos por ser lo mejor posible, hijos dignos de nuestro Padre Celestial, esa esperanza va a estar en ellos. Vamos a tener la esperanza de que ellos puedan retomar el buen camino. Pero si nosotros nos apartamos, hermanos, y nosotros decidimos bajar nuestras manos y no seguir luchando por ellos, no seguir orando por ellos, hundiéndonos en el agujero de los pecados junto con ellos, al pensar de que no podemos hacer otra cosa y el desánimo nos lleva a tirar la toalla, como dice el dicho tan común que escuchamos, entonces las esperanzas para ellos van a ser muy pocas. Nosotros debemos seguir firmes para que ellos puedan tener la esperanza de volver también. Tengamos eso muy en cuenta, hermanos. Si en verdad amamos a nuestros hijos, vamos a seguir de pie en los caminos del Señor y no nos vamos a apartar nunca. Continuando entonces con lo que nos expresan los versículos, tenemos que en el 30 nos habla también de algo muy importante y nos dice: y en vista de que se les manda a trabajar, los habitantes de Sión también han de recordar sus tareas con toda fidelidad, porque se tendrá presente al ocioso ante el Señor. Algo muy importante, hermanos, se tendrá presente al ocioso delante del Señor. Vamos a ver un poco acerca de lo que significan esas palabras tan fuertes. Una debilidad humana que acarrea áspera represión de parte del Señor es la del ocioso que vive del trabajo ajeno. Una de las formas en la que este problema del ocio se extiende más en la sociedad de hoy día es el amplio sistema de beneficencia gubernamental, que reparte dinero y otros beneficios sin requerir que se trabaje a cambio de lo que se recibe. Esto, hermanos, lo estamos mencionando y no queremos que las personas se sientan ofendidas porque están recibiendo alguna ayuda del gobierno. Hay situaciones y hay personas que requieren de esas ayudas. Y no es malo que las estén recibiendo si se están esforzando en mejorar. No es malo que las estén recibiendo si realmente las están necesitando, por favor. No quiero que piensen que digamos que todas las personas que reciben ayuda del gobierno son malas personas y son ociosas. No es así, pero lamentablemente sí se dan esos casos y sabemos que es así. Que lamentablemente como seres humanos nos sentimos cómodos al no tener quizás que esforzarnos tanto por nuestro sustento, ¿verdad? Tenemos que el elder David Hyde nos advierte en contra de este mal. ¿Cuál es el efecto que ha tenido sobre el pueblo este monstruo llamado asistencia del gobierno? En los Estados Unidos tenemos actualmente 2 generaciones de recipientes de esta asistencia. Millones de personas han aprendido a vivir del gobierno. Los niños crecen sin conocer el valor y la dignidad del trabajo honesto. Muchas familias se han separado y se fomenta la deshonestidad y el crimen. Es evidente que esta forma de ayuda gubernamental ha tenido éxito en lograr lo que el programa de bienestar de la iglesia ha estado tratando de evitar. Los miembros de la iglesia no son inmunes a los
los peligros de la limosna, puesto que hay evidencias de que algunos de ellos están recibiendo ayuda del gobierno sin dar nada a cambio. Este hecho nos da la pauta de la necesidad que tenemos como miembros de la Iglesia de ser conscientes del principio de bienestar. El presidente Kimball ha dicho: ningún verdadero santo de los últimos días, siempre que sea emocional y físicamente apto, pasará voluntariamente el peso del bienestar de su propia familia a otra persona. Y eso lo tenemos en la Liaona de agosto de 1978. Y también tenemos sobre eso en la Liaona de febrero de 1979. El programa de bienestar establecido por el Señor confirma el principio de la laboriosidad y del autorrespeto, el cual requiere que cada persona trabaje de acuerdo con su capacidad. Algo muy importante, hermanos. Continuando entonces, tenemos que en el versículo 33 nos dice: y un mandamiento les doy, quien no cumpla con sus oraciones ante el Señor en el momento debido, hágase memoria de él ante el juez de mi pueblo. Tenemos allí algo muy importante también con respecto a lo que son las oraciones, hermanos. Muchas veces quizás en los ajetreos del día a día, en las dificultades que tenemos, en lo ocupados que estamos en tantas cosas, parece que vamos disminuyendo esa comunicación con Dios, ¿verdad? Y cada vez es más corta, hasta incluso llegar a ser inexistente. Y esto es realmente imprescindible en nuestras vidas, hermanos. El presidente Benson habló de la importancia de la oración en el caso de los jóvenes, por ejemplo, y les digo, como dijo Jesucristo, veléis y oréis siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como al trigo. Esto lo tenemos en 3 de Nefis 18:18. Si devotamente buscáis la guía de vuestro Padre Celestial día y noche, recibiréis fortaleza para resistir cualquier tentación. El presidente Heber Grant hizo esta promesa a la juventud de la iglesia: no siento temor por el niño o el joven que concienzudamente suplica a Dios 2 veces al día, pidiéndole la guía de su espíritu. Estoy seguro de que cuando la tentación venga, tendrá la fortaleza de vencerla por la inspiración que se le ha de dar. Cuando se suplica al Señor y se le pide la guía de su espíritu, se coloca a nuestro alrededor un aro de protección. Y si la buscamos sincera y devotamente, os aseguro que la recibiremos. Esto lo tenemos en un mensaje llamado Un mensaje a la nueva generación, de la Liaona de febrero de 1978. Muy importante, hermanos, el tema de la oración. Tenemos que en la sección 69 nos hablan también acerca de este nombramiento que le habían hecho a Oliverio Cowdery para llevar los manuscritos de las revelaciones y los mandamientos hacia Missouri. Tenemos aquí que, como habíamos dicho al principio, al hermano John Wimber, el Señor le mandó a que acompañara a Oliverio Cowdery para que lo ayudara a proteger esos manuscritos y también los fondos con los que él tenía que trabajar para poder llevarlos para constituir la imprenta en Missouri. Pero no solamente le dio ese encargo tan importante, John Wimber tenía otro llamamiento importantísimo, hermanos, que el Señor le dijo en el versículo 3 de la sección 69, y también que él continúe escribiendo y recopilando una historia de todas las cosas importantes que él observa y sepa concernientes a mi iglesia. No obstante, viaje mi siervo John Wimber varias veces de un lugar a otro, de iglesia en iglesia, para que más fácilmente adquiera conocimiento, predicando y explicando, escribiendo, copiando, seleccionando y obteniendo todas las cosas que sean para el bien de la iglesia y para las generaciones futuras que crecerán en la tierra de Sion,
para poseerla de generación en generación para siempre jamás. Hablamos entonces, hermanos, de algo muy importante allí que son los registros. En otras clases nos extendimos en el tema de lo que se refiere a la importancia de llevar registros en nuestra iglesia, que las distintas organizaciones escriban sobre todas esas dificultades por las que atraviesan, esas decisiones importantes que toman, esas soluciones que encuentran algunos problemas, porque todo ello es de gran utilidad para más adelante, para otras oportunidades en las que se atraviesen por esas situaciones. Y no es algo como que debemos hacer solamente porque nos parece que es lógico y que pueda ser de ayuda. No, el Señor así lo ha mandado. Pero hay otro registro muy importante que nosotros podemos tener a nivel personal y que en otras oportunidades nuestros líderes nos han hablado de ello, que son nuestro diario personal. Y quiero hablarles un poquito con respecto a ello porque es en verdad muy importante. Hablamos de nuestro diario personal y quiero recalcar que aunque nos dé un poco de risa, no estamos hablando del diario del adolescente donde vamos a hablar de los enamorados y de las mariposas en el estómago y de que ahora me miró y yo no le miré. No se trata de un diario personal propiamente de esas cosas explicadas de esa manera. Se trata de un diario personal donde se va a relatar la historia de nuestra vida y donde vamos a incluir cosas que pueden ser de gran importancia para nuestra posteridad. Vamos a leer un poquito con respecto a eso porque es de gran importancia en nuestras vidas. El presidente Kimball nos dice lo siguiente: vuestro diario debe ser el registro de la forma en que enfrentáis los problemas de la existencia. No creáis que la vida cambia tanto, que vuestras experiencias no resultarán de interés para vuestra posteridad. Las experiencias de trabajo, las relaciones con otras personas y el discernimiento del bien y del mal en vuestras propias acciones siempre serán de valor. Vuestro diario, como los de la mayoría de las personas, tratarán problemas tan viejos como el mundo, y relatarán la forma en la que vosotros los habéis encarado. Él nos recomienda algunas cosas para que nosotros tomemos en cuenta cuando escribamos nuestro diario. Y nos dice, vuestro diario debe ser una descripción de vuestro verdadero yo. No se trata de un relato que sea retocado para presentarlo ante el público. Él menciona aquí dos maneras en las que nosotros quizás podamos desviarnos un poco de lo que sería un buen relato de nuestras vidas. Uno de ellos sería adornándolo, quizás exagerando o poniendo muy bonitos algunos acontecimientos y escondiendo los que no nos parecen tan bonitos, para hacernos parecer personas importantes, personas perfectas, personas prósperas. No se trata de eso. El sentido contrario sería también el de enfocar nuestro diario en las cosas malas que hemos hecho y de siempre hablar acerca de los errores que hemos cometido y de lo mal que lo hemos pasado. Ciertamente son experiencias importantes que pueden proveer información a nuestra posteridad, pero no es algo en lo cual debemos enfocarnos absolutamente en todo nuestro diario, porque también debemos hacer mención de las cosas buenas que no dejan de ser importantes. Él nos dice, el presidente Kimball nos dice, ¿por qué destacar una acción censurable cuando la vida de una persona ha sido mayormente correcta? Un buen biógrafo no se basa en la emoción para escribir, sino en el buen sentido, eliminando lo que no tiene importancia y buscando los puntos fuertes, lo novedoso y lo interesante. Él nos dice que debemos escribir nuestro diario cuidadosamente, porque cada uno de nosotros es una persona especial. Es una persona peculiar y distinta a otras personas.
No creamos que no tenemos nada importante que decir o nada que realmente tenga valor, porque lo tenemos, hermanos. Cada uno de nosotros vive las experiencias de una forma especial. Aunque sean las mismas circunstancias de otra persona, no se encaran de la misma manera, incluso no se siente lo mismo. Tenemos entonces que el presidente Kimball nos dice: debéis escribir los hechos inmediatamente. Es decir, esta labor de escribir nuestro diario personal es algo que tenemos que hacer diariamente para que tengamos frescos los acontecimientos, lo que hemos sentido, las soluciones que hemos podido encontrar, cómo hemos encontrado esas soluciones, qué ha ocurrido después que hemos aplicado esas soluciones a nuestras dificultades, o también al mejorar nuestras vidas, porque no siempre son dificultades. A veces aplicamos un procedimiento para que sea mejor aún la situación que tenemos. Pero si nosotros no hacemos eso diariamente, para decirlo de alguna manera, con rigurosa atención, esas cosas se nos van a olvidar y vamos a quizás omitir detalles que son importantes. Entonces, el presidente Kimball nos dice: no podríais hacer nada mejor por vuestros hijos y por todos vuestros descendientes que escribir la historia de vuestra vida, vuestros triunfos sobre la adversidad, vuestra recuperación después de una caída, vuestro progreso cuando todo parecía tenebroso, vuestro gozo cuando finalmente alcanzasteis lo que procurabais. Algo de lo que escribáis no será para quienes lo lean más que un cúmulo de fechas y lugares, pero también habrá pasajes importantes que vuestra posteridad va a atesorar. Buscad un cuaderno de notas, jóvenes amigos, y empezad un diario que os dure para siempre, y tal vez los ángeles lleguen a citar de él en la eternidad. Comenzad hoy y escribid en él vuestras idas y venidas, vuestros pensamientos íntimos, vuestros logros y fracasos, vuestras amistades y vuestros triunfos, vuestras impresiones y vuestros testimonios. Recordad que el Salvador amonestó a aquellos que no han anotado hechos importantes. Como habíamos mencionado, es lo que el Salvador quiere que nosotros hagamos. Si no lo hemos hecho, hermanos, quizás desde nuestra tierna juventud, podemos hacerlo ahora mismo, hermanos. Podemos sentarnos cada día un rato y hacer un relato lo más detallado que podamos en cuanto a las cosas importantes por las que hemos pasado. Y es un legado muy hermoso y muy importante para nuestros hijos, nuestro diario personal. Continuando entonces con la lección, tenemos finalmente en la sección 70 que se habla de algo muy importante, que es la mayordomía. Allí nos dicen en el cabecero de la sección 70 que se efectuaron 4 conferencias especiales antes de que se comenzara ese traslado de las revelaciones para ser publicadas en Missouri. Y nos dicen aquí también que estas revelaciones se dieron después que la conferencia votó que las revelaciones eran de tal estima para la iglesia como las riquezas de toda la tierra, como nos dice el título, hermano, porque realmente son muy valiosas. Y nos dice que en la historia de José Smith se hace referencia a las revelaciones como el fundamento de la iglesia en estos últimos días, así como un beneficio para el mundo que manifiesta que de nuevo se ha confiado al hombre las llaves de los ministerios del reino de nuestro Salvador. En el versículo 3 de esta sección 70, el Señor dice: yo el Señor los he nombrado y ordenado mayordomos de las revelaciones y mandamientos que les he dado y que en lo porvenir les daré, y les exigiré un informe de esta mayordomía en el día del juicio. El que es nombrado para administrar cosas espirituales es digno de su salario, así como los que son nombrados a una mayordomía para administrar cosas temporales. Nos dice en el versículo 12. En el 14 nos dice: no obstante, en vuestras cosas temporales seréis iguales,
y esto no de mala gana, de lo contrario se detendrá la abundancia de las manifestaciones del Espíritu. Porque sobre muchas cosas han sido fieles y han hecho bien por cuanto no han pecado. Tenemos allí, hermanos, una palabra muy importante que analizamos con bastante detalle en una lección anterior, que es la mayordomía. Tenemos aquí una lección que dice que rendiremos cuenta de las revelaciones que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha informado muy bien, hermanos, y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el conocimiento que se nos ha dado, así como todas las cosas que el Señor ha puesto a nuestro cargo, que es lo que significa la mayordomía. No somos los dueños, somos los mayordomos de las cosas que el Señor ha puesto a nuestro cargo, y que, como mencionamos en las clases anteriores, son muchas más de las que quizás nosotros podamos notar en nuestras vidas. Muy detalladas, incluso nuestro propio cuerpo es una mayordomía que tenemos y que debemos respetar y cuidar. Todas esas responsabilidades que el Señor ha puesto en nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, nuestra espiritualidad, nuestro cuerpo, nuestros llamamientos en la iglesia, las distintas mayordomías temporales que podamos tener, hermanos, son responsabilidades con las cuales nosotros vamos a responder al final, como nos dice la lección. Entonces, hermanos, es importante que tomemos conciencia de que el tener todo este conocimiento no es solamente un gozo, es también una responsabilidad que tenemos de hacer lo que el Señor nos requiere hacer, porque ya no seremos considerados inocentes al saber todo lo que sabemos. Como hemos repetido muchas veces, ya no estamos en terreno neutral. Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sé que todas estas cosas que hemos mencionado son verdaderas, que cada una de las revelaciones que se encuentra en el maravilloso libro de Doctrinas y Convenios son ciertas y verdaderas, absolutamente todas. Y sé sin ninguna duda que el profeta José Smith es nuestro profeta de la restauración del Evangelio, y que hoy en día tenemos un profeta, un vidente y un revelador, que es el presidente Russell M. Nelson, y tenemos una presidencia general y unos líderes generales maravillosos que nos guían y nos ayudan. Sé que también tenemos líderes locales que también nos guían en nuestros barrios, en nuestras congregaciones. Sé sin ninguna duda, hermano, que nuestro Salvador vive y que nuestro Padre Celestial vive y que están aquí, que el Señor dirige su iglesia personalmente y que inspira a nuestro profeta para que él pueda ser nuestra atalaya y nuestra guía. Sé absolutamente que el libro de Doctrinas y Convenios es verdadero, así como el libro de Mormón, así como la Biblia, los libros canónicos que tenemos en la iglesia, la prenda de gran precio también. Y todas estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, recuerden estudiar la siguiente lección que veremos la siguiente semana, que se titula No hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Doctrinas y Convenios, los versículos las secciones del 71 al 75. Tengan, hermanos, una estupenda semana.